¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Como ven ustedes, estrenamos cabecera, estrenamos horario, pero sobre todo, bueno, son las 10:33 de la noche, pero sobre todo estrenamos plató, un estudio nuevo desde el que vamos a arrancar esta nueva etapa del Cascabel. Es la sexta temporada en 13. Estreno con noticias de notable calado político, como por ejemplo ese abandono de la política de la otrora poderosa o todopoderosa vicepresidenta de gobierno con Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Y la polémica que alcanza a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre las irregularidades, presuntas irregularidades, que el diario.es ha denunciado en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Otro máster de todo a 100, sobre el que convergen lugares comunes ya conocidos en los casos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. La misma Universidad Rey Juan Carlos, el mismo Instituto de Derecho Público ya clausurado y muchas dudas parecidas a los casos de Cifuentes y Casado que nos invitan a concluir que estos y posiblemente otros alumnos hicieron lo que la dirección del máster les permitió y autorizó que hicieran, ni más ni menos. La ministra Carmen Montón tiene la misma credibilidad y presunción de inocencia que le otorgamos en este programa a Cristina Cifuentes y le otorgamos, por supuesto, a Pablo Casado. Cosa que no hizo, por ejemplo, en su día el PSOE ni Pedro Sánchez con Cifuentes, contra la que le presentaron una moción de censura para echarla. Sánchez no duda ahora en defender a su ministra, lógicamente, tras asegurar que sus explicaciones han sido claras y transparentes. Bueno, pues tan claras y transparentes como las que ha venido ofreciendo Pablo Casado, a quien no le otorgaron tampoco ninguna presunción de veracidad, quienes ahora no ven ninguna irregularidad en la ministra de Sanidad. En fin, los másteres de todo a 100 van por barrios y ahora golpean al gobierno de Sánchez. El diario.es, que ha publicado la información, insiste en que la ministra ha incurrido en falsedades, en mentiras, durante sus explicaciones de hoy, tras contrastarlas con la versión que les dio a los periodistas del periódico hace una semana. Veremos en qué acaba esta cosa, en qué queda. Para Soraya Sáenz de Santamaría, la cosa ha acabado fuera de la vida política. Su derrota en el Congreso no la ha digerido y ha optado por dejar la vida política convencida, ha dicho, de que es lo mejor para la nueva dirección del Partido Popular, para su familia y para ella. Le deseamos sinceramente todo lo mejor. Soraya deja la política coincidiendo con los primeros 100 días de Sánchez en la Moncloa. 100 días que vamos a comentar, al hilo de las encuestas que se han publicado este fin de semana de GAZ3 y que no le habrán gustado, desde luego, de ninguna manera a Pedro Sánchez. En fin, sobre esto precisamente les vamos a plantear la pregunta de hoy en nuestro barómetro. Laura Gómez, buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues como decías, Pedro Sánchez cumple 100 días en el gobierno y la pregunta que hoy lanzamos a nuestros espectadores es muy fácil. ¿Qué nota le pondrían ustedes a estos 100 primeros días de Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Le aprobarían? ¿Le suspenderían? Pues si ustedes creen que el presidente del gobierno ha aprobado, marquen el 905-855-001. Si creen que no, que el presidente suspende en estos 100 primeros días, pues marquen el 905-855-002. Estamos activos, Antonio, como siempre en redes sociales, somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel10s. Muy bien, pues enseguida, gracias Laura, les presento a quien esta noche me acompañan, pero antes vean un avance de otro de los temas que vamos a abordar hoy en el Cascabel. Vean. Dos ministras en el punto de mira. Una, Margarita Robles y su conflicto con Arabia Saudí. Este gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo. Otra, Carmen Montón, por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. ¿Son suficientes sus explicaciones? Nueva crisis en el gobierno de Sánchez. Todos los detalles esta noche en el Cascabel. Bueno, esta noche me acompaña Edurne Uriarte. Buenas noches, Edurne. Buenas noches. Y buenas noches a Carmen Torres. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Antonio. Paco Rosell, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y Luis Arroyo, bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muchas Bueno, gracias. Bueno, de entrada, ya veis, uno de los temas que el día nos deja, sin duda, es esa dimisión no tan sorprendente porque se venía barruntando después de perder en el Congreso del Partido Popular. Dimisión, no, bueno, sí, dimisión en el sentido de que ha dejado el escaño, lógicamente, dimite como diputada, pero fundamentalmente es que deja la política, la vida política. Ya se había dicho que era una opción que había barajado la propia Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Os ha sorprendido?
No, no, ciertamente, porque muchos de sus gestos en las últimas semanas indicaban que eso podía ocurrir. Y por lo tanto, no ha sido ninguna sorpresa. En cuanto a la valoración, aquí quizá, sobre todo, lo más relevante es el de las consecuencias. Y ciertamente no es una buena noticia para el Partido Popular, porque es una pérdida de una líder importante, consistente, con peso, con un importante apoyo ciudadano. Y esto, y además mujer. Y quizá añado lo de mujer, porque cuando un partido pierde líderes mujeres relevantes en un momento como el actual, todavía la pérdida es mayor. Decía que será interesante ver dónde está. Bueno, porque ella es abogada del Estado, tiene, supongo, no sé los detalles, pero supongo que tiene derecho a su plaza como tal. Después de una larguísima excedencia, hay que recordar que Rajoy se vuelve a su puesto de registrador como probo funcionario, pero yo sospecho que eso de dejar de pronto el escaño, dejarlo todo, renunciar a un puesto que también le correspondería en el Consejo de Estado, etcétera, es porque probablemente tenga alguna oferta suculenta. No digo que no tenga, claro, pero con las incompatibilidades en las que puede claro, por eso lo señalaba, ¿no? Porque vamos a ver dónde va al final, no solamente por las incompatibilidades, sino por el propio concepto de las puertas giratorias, digamos, a las que tantas vueltas damos. ¿Cuál es el trasfondo para vosotros de esta a mi juicio? Enseguida le vamos a preguntar a Teodoro García, el secretario general del PP. Sí, a mí me parece que el trasfondo, creo que ella ha visto que lo más útil que hacía para el partido era apartarse. Es decir, después de... Es verdad que él ya ganó, digamos, en el voto de los militantes las primarias, pero perdió luego el Congreso y, por tanto, se perdió esa. Lo lógico hubiera sido lo que apuntaba Edurne, una integración del propio partido. Pero se había entrado en una dinámica muy, muy peligrosa, en el sentido de que a ella se le hacía responsable de determinados malestar, de capitalizar el malestar contra Pablo Casado, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo mejor que ha hecho es apartarse a un lado, dejar a Pablo Casado sin excusas de ningún tipo a la hora del relanzamiento del partido. Es el presidente del partido, tiene que asumir esas responsabilidades. A mí me parece que esa responsabilidad hubiera sido mejor integrando a gente de peso, porque la batalla que tiene el Partido Popular en los próximos meses y los próximos, dependiendo de cuándo sean las elecciones, es una tarea muy, muy, muy complicada y se necesitan los mejores. Pero es verdad que Soraya ya se estaba baruntando después de haber sido derrotada en el Congreso, que si podía capitalizar el malestar, que si tenía palos en las ruedas, etcétera, etcétera. Y ella se ha retirado. Para mí fue muy significativo que Pablo Casado, antes de mantener la reunión que se ha celebrado finalmente hoy con Soraya Sáez de Santamaría, que ya le hubiera asignado ese escaño prácticamente allí en el lado oculto del córner del Congreso de los Diputados. Yo creo que ese paso tenía que haber sido precedido de una conversación entre los dos. Ella se ha apartado, yo por lo que sé, y evidentemente el destino dirá lo que fuera el menester, ella se va a su casa, ella es abogada del Estado, por tanto está en excedencia, abogada del Estado además, curiosamente del Ministerio de Trabajo, que a lo mejor hubiera tenido que hacer ese célebre informe que pidió la ministra de Trabajo a propósito del sindicato de las llamadas prostitutas, a lo mejor hubiera correspondido a la propia vicepresidenta hacer ese informe, pero ella se va a su casa y ahora mismo no hay. Es verdad que durante el proceso de las primarias en el que todo se utilizó, se manejó que iba a un banco en concreto, pero eso que yo sepa, no hay nada de nada, ni está en el futuro de ella. Bueno, a ver, Carmen, ¿me dejas que salude primero a Teodoro García y ahora te doy también la opinión y además la posibilidad de que puedas, de alguna forma, matizar algunas de las cosas que nos diga el secretario general del PP? Don Teodoro, buenas noches. ¿Me escucha el secretario general del Partido Popular, Teodoro García? Ahora. Perfectamente, Antonio, te escucho. Bueno, vamos a ver. Señor García Egea, ¿les ha sorprendido este abandono de la política de Soraya Sáez de Santamaría y la comunicación que le ha hecho hoy mismo a Pablo Casado? Bueno, pues lo cierto es que no lo esperábamos, porque durante todo este tiempo nosotros hemos mantenido esa silla vacía en el comité ejecutivo que asignamos también
a otras personas relevantes dentro de nuestro partido y que también se presentaron al proceso de primarias, como es el caso de María Dolores de Cospedal, que se aceptó formar parte del comité ejecutivo, o incluso pues de otros miembros destacados como exministros que también se han incorporado al equipo del presidente Casado. Y además, en el caso del Congreso de los Diputados, pues tenemos exministros que han aceptado incorporarse con funciones importantes, como son la de presidencias de comisión, y otros como secretarios de un área concreta dentro del organigrama de Génova, como es el caso pues del exministro Jorge Fernández o Rafael Catalá. También contamos con experiencia de secretarios de Estado que están formando parte de ese equipo que garantiza que el Partido Popular, a pesar de además de iniciar un proceso renovado, una renovación tranquila que ha encabezado el presidente Casado, pues también tenemos todo ese fondo, ese background que nos da el tener a personas en nuestro equipo, el nuevo equipo, con experiencia en gestión. Bueno, señor García Egea, en ese comunicado que ha hecho público la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que ella deja la política, no el Partido Popular, que va a seguir militando, desde el convencimiento de que es lo mejor para la nueva dirección del Partido Popular, para ella y para su familia. No sé si, en fin, no sé si le llama la atención eso de decir, es lo mejor para la nueva dirección. Es que era un estorbo ella, era una complicación para que tuviera que tomar esta decisión en ese sentido. Ni mucho menos, ni mucho menos. Para nosotros, en el grupo parlamentario siempre hay una exquisitez extrema en lo que ha, por ejemplo, he escuchado el lugar en el que se sienta cada diputado, siempre se realiza con una objetividad total. La dirección de grupo, a continuación el comité ejecutivo, a continuación la primera de las exministras, que en este caso pues se le ha reservado también un sitio importante a Soraya Sáez de Santamaría, como al resto de personas que han integrado o han podido integrar en el pasado la dirección de grupo. Se ha hecho todo con el máximo nivel de objetividad posible y además se han mantenido conversaciones intensas con todo el equipo que en su momento acompañó a la exvicepresidenta, y lo que hemos querido hacer es integrar a todos desde el primer momento y además contar con todos aquellos que querían aportar en aquellos lugares en los que mejor podían hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho durante este proceso y eso es lo que queremos seguir haciendo a partir de ahora. ¿Por qué cree usted que no se ha integrado la señora Sáez de Santamaría, a pesar de la oferta que le hizo la dirección, Pablo Casado, usted, etcétera, etcétera? Bueno, pues no ha sido una oferta distinta de la que hemos mantenido con el resto de personas que formaron parte de esa candidatura o incluso de otras. He citado el caso de María Dolores de Cospedal, que en primer momento aceptó formar parte del comité ejecutivo como vocal de libre designación del presidente Casado. El mismo caso, la misma opción que se ofreció a Soraya Sáez de Santamaría. Yo creo que todo esto entra en clave personal, en clave de una decisión muy meditada. Yo creo, estoy hablando desde un punto de vista estrictamente personal, de lo que yo puedo imaginar, y por tanto pues es algo que hay que respetar y sobre todo que hay que agradecer a Soraya Sáez de Santamaría los casi 20 años de trabajo por España y por el Partido Popular, porque yo he sido un orgulloso portavoz del Partido Popular y del Gobierno que entonces dirigía Soraya Sáez de Santamaría junto con Mariano Rajoy y el resto de ministros. Con lo cual, pues yo he ido a tertulias a defender, e incluso a su tertulia, a defender las medidas que aplicaba el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, también de Soraya Sáez de Santamaría y del resto de ministros. Por tanto, creo que ahora en esta nueva etapa que se abre, pues cada persona tiene que evaluar en qué lugar puede aportar más o en qué lugar se siente más cómoda. Y como digo, la silla siempre ha estado esperando a Soraya Sáez de Santamaría, porque creemos que es un valor importante dentro del Partido Popular, al igual que otros, como Fátima Báñez o mi amigo Íñigo de la Serna, que ha sido uno de los mejores ministros de Fomento que ha tenido la democracia española. Teodoro, dígame una cosa. ¿Había pensado la dirección del partido, Pablo Casado, usted, en fin, sus compañeros de dirección, la posibilidad, o habían valorado la posibilidad de ofrecerle alguna candidatura a Soraya Sáez de Santamaría? Ya sabes que se ha especulado, que si Madrid, Ayuntamiento, la Comunidad, etcétera, algo. ¿Eso se lo habían barajado ustedes y lo habían valorado con ella? ¿O este tema nunca se tocó, nunca se abordó? Mire, para mí, yo siempre lo he dicho, no es algo nuevo, siempre he mantenido que el ser alcalde
de una ciudad es el cargo más importante o de los más importantes que puede tener un político. Y a lo que yo añado muchas veces, como amante de la Semana Santa, pues también al margen de ser alcalde, el que te nombren pregonero de la Semana Santa también es un cargo muy importante para los que amamos la Semana Santa. Pero al margen de estas cuestiones anecdóticas, creo que para que alguien sea candidato a una ciudad, a una comunidad autónoma, lo primero es que esté al 100% convencido y de alguna forma con su forma de ver los próximos años, de afrontar los próximos años. Porque yo he sido concejal en un municipio, en mi región, y sé lo que es. Y todo por el nivel local, por una concejalía, para entender cómo ven los concejales, cómo ven las personas que se dedican a la gestión municipal, la política, y luego poder ayudarles desde Génova o desde cualquier otra responsabilidad. Y por tanto, para ser candidato, lo primero que tiene que ocurrir es que la persona quiera serlo. Y por eso es por lo que en estas conversaciones, pues lo primero que tenemos que evaluar es si esa persona quiere y después si hay posibilidades de que eso ocurra. ¿Y quería Soraya Sáenz de Santamaría o no? Esta posibilidad y por tanto, pues... o sea, que no se lo ofrecieron. No se ha puesto encima de la mesa. Vale. La primera conversación que hemos tenido, no. Bueno. Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y muchas gracias a vosotros. Gracias. Y enhorabuena y mucha suerte en esta nueva etapa. Aquí estamos, a ver hasta dónde llegamos, que es lo importante. Vamos a ver, Carmen, ¿cómo valoras este asunto? Yo creo que Sáenz de Santamaría ha entendido muy bien el mensaje que lanzaron las primarias del PP, porque aunque ella tuvo un mayor respaldo por parte de la militancia, luego la dirigencia del partido le dijo que no la quería. La dirigencia del partido quería, los compromisarios, una renovación. Y creo que efectivamente, como decía Paco, ella era un obstáculo en esa renovación porque ella representa 20 años casi del PP. Si estamos hablando de un vuelco, de un cambio, es el resto del marianismo, ¿no? El sorayismo siempre iba a estar presente, esa llama ahí viva. Entonces sí que creo que le hace un favor al partido al marcharse, aparte de la cuestión personal que ella el jueves cuando llegó al Congreso de los Diputados, que se había ausentado de la reunión de grupo, como decía Edurne, efectivamente estaba lanzando mensajes y ahí no quiso desvelar nada de su futuro y lo único que nos dijo a los periodistas era que iba a hablar primero con Pablo Casado. Ahí insistió mucho en lo importante que había sido para ella este verano sin estar pendiente del móvil, después de un agosto como el que tuvo el año pasado, con los atentados de Cataluña, con el proceso, el anterior creo que eran con campaña electoral, en fin. Ella sí se le veía que venía con otra cara y otro discurso. Estamos tan poco acostumbrados a que la gente dimita o deje su actividad, en este caso la política. Bueno, pero es que después de ser vicepresidenta del gobierno, y por eso, en fin, ¿qué iba a hacer? ¿No? Evaluamos de una forma más no, pero al margen amplia. Bueno, no se puede decir, es decir, Soraya Sáenz de Santamaría no ha sido un referente dentro del partido, porque ella vida de partido no ha hecho mucho, ha sido del gobierno. Precisamente, pero Paco, precisamente eso es lo que le achacaban, que es, siendo una persona muy poderosa, no hiciera esa política de partido, esa política de comunicación, sino que fuera todo tan tecnocrático, ¿no? Y que se le echara en falta al gobierno esa visión política. La cuestión es que yo creo fundamentalmente, aunque los primeros pasos que está dando Pablo Casado a mi forma de ver, mi forma de entender, están siendo equívocos con relación a Cataluña, es decir, la declaración que hizo sobre diciendo que, digamos, Albert Rivera crispaba por retirar lazos, que ha vuelto a repetir este domingo, a mí me parece un error por parte de Pablo Casado, me parece el error más importante que ha cometido, pero es verdad que el partido, lo que se votó ahí en el Congreso fue una rectificación de la política de Mariano Rajoy y fundamentalmente en Cataluña. Hay que recordar además... Y eso lo representa, y acabo, eso lo representa Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces, cualquier paso que se diera en esa dirección iba a ser una complicación difícil de explicar y sobre todo, a medida que se generara cualquier foco de discordia dentro del grupo parlamentario, todo el mundo iba buscando qué estaba haciendo Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces, era un elemento de distorsión bastante grande que yo creo que ella ha hecho muy bien en dar un paso al lado y decir, bueno, ahora es el tiempo de Pablo Casado, yo hubiera deseado que ese tiempo lo hubiera protagonizado yo y hubiera dirigido el partido, pero ahora es su tiempo y yo creo que lo mejor que hago es retirarme y apartarme. No, y Edurne y cerramos el asunto. No, son una punta nada más. Hay que recordar que Pablo Casado a su llegada ha sido contundente también en hacer valer su autoridad.
Se le pidieron cuotas de integración en la Ejecutiva y no las adoptó en absoluto. Ofreció de manera genérica puestos a sus adversarios políticos, a sus dos adversarias políticas, que tampoco aceptaron así a la primera. Y recientemente ha prescindido, después de una larga hoja de servicios, de Celia Villalobos y del asesor, el bien conocido Pedro Arriola, esposo del anterior, ¿no? De manera que es probable que eso añadido, yo no tengo ninguna duda de que tendrá buenas ofertas y compatibles, esperemos, seguro que tiene buenas ofertas, y añadido al hecho de que efectivamente para alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, que ha ocupado el segundo escaño, el escaño del gobierno, al lado del presidente del gobierno, irte al gallinero detrás de una columna, pues es muy duro, es muy duro. Veo esa última parte, estoy de acuerdo, Luis, con lo que dices, pero no tanto con la dificultad de integración de los dos lados, digamos. De hecho, hay personas muy relevantes que iban en la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría que se han integrado. Sí. A mí me parece que no había tales diferencias y el propio Pablo Casado, al fin y al cabo, es el resultado de una unión entre Mariano Rajoy, con quien estaba en los puestos directivos, y otro lado crítico del partido. Yo veo más bien aquí una motivación personal, la que tú señalas, después de que lo ha sido todo, ser, digamos, una más, es complicado, y yo añadiría... Tiene difícil encaje, integración, ¿verdad? Y quizá, bueno, Alfonso Guerra estuvo una década quizá yo añadiría, en el caso de Soraya Sáez de Santamaría, una valoración mía, una vocación política no tan fuerte. Es que para aguantar en política, para seguir en política, sobre todo cuando pierdes el poder, hay que tener una vocación enorme, y quizá ella no tuviera tanta vocación. De política vamos a seguir hablando, porque enseguida vamos a ocuparnos de esas encuestas que ha publicado ABC, que ha realizado GAZ3, cuyo presidente, Narciso Michavila, nos va a acompañar enseguida. Encuestas que ponen de manifiesto que el gobierno bonito de Pedro Sánchez se ha deteriorado en estos 3 meses, y bastante a tenor de los resultados que nos ofrece. Ahora mismo empatarían en intención de voto, estimación de voto, el PP y el PSOE, o el PSOE y el PP, vamos, empatarían hasta en número de escaños. Fíjense ustedes cómo se han puesto las cosas, cuando el PSOE había pegado un subidón notable después de llegar al gobierno Pedro Sánchez. Hablamos de ello enseguida, y además siguen ustedes participando en nuestro barómetro, hasta ahora mismo. Dos ministras en el punto de mira. Una, Margarita Robles y su conflicto con Arabia Saudí. Este gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo. Otra, Carmen Montón, por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. ¿Son suficientes sus explicaciones? Nueva crisis en el gobierno de Sánchez. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Dos ministras en el punto de mira. Una, Margarita Robles y su conflicto con Arabia Saudí. Este gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo. Otra, Carmen Montón, por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. ¿Son suficientes sus explicaciones? Nueva crisis en el gobierno de Sánchez. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. 100 días cumple el gobierno de Sánchez, 100 días, y según la encuesta que ha publicado ABC y que ha realizado GAZ3, en esos 100 días el PP ha conseguido empatar ya con el Partido Socialista, que habría perdido 12 escaños en estos 3 meses de gobierno de Pedro Sánchez, según la otra encuesta, la anterior encuesta. Ha perdido casi 2 puntos, en estimación de voto. 27% tendría ahora mismo de intención de voto, empatando con el Partido Popular. Pero voy a dejar que sea Susana Ollero. Buenas noches, Susana, la que nos cuente estos datos de GAZ3 y de esa encuesta que analizaremos con Narciso Michavila. Adelante.
Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a ver todos esos datos de esta encuesta de GAT3 para ABC, porque Pedro Sánchez cumple, como muy bien decías, 100 días al frente del Ejecutivo y la confianza del electorado empieza a fallarle. ¿Por qué? Vamos a ver los datos. De celebrarse hoy las elecciones, el PSOE tendría el 27% de esos votos, con 106 diputados. Pero vamos a comparar este dato con el primero que consiguió tras la moción de censura, con el dato de junio. Pues aquí lo tenemos, el 28,8%. Habría conseguido entonces 118 diputados. Con lo cual el PSOE ha perdido en tan solo 100 días 12 escaños, 12 diputados. Y también ha perdido toda la ventaja sobre el PP. ¿Por qué? Que vamos a ver lo que dice esta encuesta sobre el Partido Popular. Pues obtendría los mismos escaños que el PSOE, 106, pero el porcentaje de votos es ligeramente inferior, solamente el 25,9%. Si lo comparamos con junio, pues el PP mejora de forma discreta. Entonces se quedó con el 25,6% y con 101 escaños, con lo cual ha sumado 5 diputados. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues obtiene, vamos a verlo, el 20,6% de los votos, un total de 68 escaños, 38 menos que el PP y el PSOE, y además mucho más lejos de los datos de enero pasado, cuando saltó a la primera posición. ¿Se acuerdan ese ranking? Bueno, pues se tenía el 26,2% de los votos, 90 diputados. ¿Cuántos ha dejado en tan solo 7 meses? Pues 22 escaños. ¿Qué ha pasado con Podemos? Vamos a ver, porque frena su caída de los 2 últimos meses. Se beneficia del desgaste del PSOE en el poder. La formación de Pablo Iglesias sigue en cuarta posición, obtendría el 15,9% de los votos con 43 diputados, así que gana casi 3 puntos más que en junio. Con 34 diputados se quedó, ganaría 9 escaños. Antonio. Muy bien, Susana. El caso es que esta encuesta también dice que 6 de cada 10 ciudadanos consultados suspende al gobierno de Pedro Sánchez en materia de inmigración, en materia de economía y de pensiones, y que la mayoría cree que está usando a Franco con fines electoralistas, y que también la mayoría no está de acuerdo con que haya referéndum alguno, ya sea de autogobierno o de lo que sea, en Cataluña. Narciso Michavila es el presidente de GAT3. Buenas noches, Narciso. Autor del informe, perdón, de la encuesta, en este caso. Sí, bueno, presidente del equipo que hace la encuesta. Vamos a ver, Narciso, esta tendencia ¿iría todavía a peor para el PSOE en los próximos meses, dadas las circunstancias, o no? ¿Eso tú ahí cómo lo No podemos saber, porque si algo vemos ahora mismo precisamente en las democracias es la cantidad de bandazos que van dando las encuestas. Sí, pero la tendencia ha sido a la caída desde que formó gobierno. Desde luego, a ver, que 2 meses después esté ahora mismo, pues eso, en un registro de ser el más votado, pero con el 27%, es un registro que no ha tenido el Partido Socialista en el gobierno nunca. Y por lo tanto, si sigue la cuesta abajo, realmente lo van a tener complicado. Ahora, no sabemos, a lo mejor revierte la tendencia. Yo creo, de todos modos, y visto lo que ha pasado en Suecia ayer precisamente, que el Partido Socialista, precisamente por pocos apoyos parlamentarios, lo va a pasar mal, y lo que ceda va a ir en muy buena parte hacia su izquierda. A Podemos. Sí. ¿Tú le recomendarías a Pedro Sánchez que convocara elecciones ya y no se esperara? Depende de lo que esté buscando. Si lo que busca es ser expresidente o lo que buscaba era eso, pues que las convoque cuanto antes. Pero realmente... Porque si las deja para más adelante es probable que... En fin. A ver, para empezar, lo que está claro es que hay urnas, sí o sí, lo que eran los políticos o no, en mayo del año que viene. Además, 3 urnas, europeas, municipales y en la mayoría de las autonomías. Y andaluzas antes. Y antes andaluzas, que no sabemos cuándo van a ser. Ciudadanos parece que tiene prisa y entonces ha roto ya el pacto con el Partido Socialista, pero quien tiene que convocar las urnas en Andalucía no es precisamente Albert Rivera, sino que es la presidenta de la Junta. ¿Hay tiempo para hacerlas antes de Navidad, Carmen? Finales de noviembre. Finales de noviembre. ¿Y se está barajando esa fecha? Sí, el 25, creo, por ahí. Y en el caso del Partido Popular, ¿tiene el recorrido que ha tenido ya con Pablo Casado al frente del partido es el lógico y normal o ya se queda ahí? A ver, la respuesta viene a ser la misma y no es que no me quiera mojar. Lo que sí ha supuesto el cambio de gobierno es que el Partido Popular, que venía de haber ganado con 33% en la repetición de elecciones, de haber tenido una luna de miel hasta el 38% y a partir de ahí no parar de desangrarse y bajar por debajo del 20%. La pérdida de gobierno
Y las primarias siempre imprimen momentum a los partidos y en este caso el liderazgo de Pablo Casado les hace llegar hasta, pues eso, a estar un punto por debajo y empate en escaños. La mayoría de los escaños, y por eso un poco cuando vemos la distribución, en las provincias pequeñas se están ahora debatiendo entre Partido Socialista y Partido Popular. Se vuelve el bipartidismo en esas provincias. En esas provincias y en las pequeñas. Y por eso el Partido Popular, aunque tenga más o menos los mismos votos que hace un mes, sin embargo sube mucho en escaños precisamente por la bajada del Partido Socialista. Los nuevos partidos son los que más caen, en cualquier caso, tanto Ciudadanos como sí, pero Podemos. Podemos estaba muy mal hace 2 meses y precisamente la bajada del Partido Socialista la rentabiliza Podemos. De Podemos. Poquito, pero la rentabiliza algo. Curiosamente, los 2 meses en el que ha estado por baja maternal su líder máximo. Sus dos o sea, que líderes ha crecido en función de su retirada temporal de la política. En principio es una paradoja, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, cuando retrotrayéndonos, por ejemplo, a las primarias del Partido Socialista, se produjo un rebote con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. No veo ese mismo rebote en el Partido Popular, ¿no? Después de las primarias. Casado. A ver, todas las encuestas nosotros lo hemos venido anticipando antes y ya lo notamos en la anterior. Sí. La anterior a esta ya era de... Y de hecho, ya te digo, o sea, el Partido Popular ha recuperado 6 puntos ahora mismo. Y es lógico, o sea, aunque hubiera ganado Soraya... entra dentro de la dinámica lógica, ¿no? De tu periódico, también habría recuperado. O sea que... y luego además, falta... O sea, las cartas se van a volver a repartir sobre todo a partir de las elecciones andaluzas. A partir en noviembre. Porque hasta ahora las encuestas en realidad es preguntarle a la gente qué va a hacer. En la urna es lo que hace. Siso, decir con todo cariño que sabes que te lo tengo además de verdad. O sea, no es por regalártelo hoy. Sabes que es cierto, lo sabes. Pues prepárate entonces para el garrotazo. Sí, y si estuviéramos hablando fuera de pantalla te diría exactamente lo mismo. Un partido como el PSOE, que estaba desaparecido, que estaba tercero o cuarto en tus propios sondeos, que sigue estando el primero, después de un verano de inicios complicados, por decirlo, luego entramos si acaso en materia, ¿no? Que haya perdido un 1,8 puntos, no me parece un exceso, es decir, sigue siendo el partido, se ha convertido de pronto, de cuarto, tercero, ha pasado a ser primero, y el PP, que tiene un líder nuevo, no le supera. O sea, creo que está siendo muy generoso con el PP, y tus motivos tendrás, y poco con el PSOE. Es verdad que se acusa siempre un desgaste en alguien que empieza a gobernar después de unos primeros días de luna de miel, pero tampoco me parece que una bajada de un 28,8 a un 27 sea... Aparte del matiz de que yo creo que, y tú sabes que es un poco temerario asignar escaños con una muestra que sospecho que no pasará de los 2000 y pico, si es que pasa de los 1000 y pico. 1000 entrevistas. Como veo que eres de letras, la próxima vez que vengamos a un plató, antes vienes preparado. Sabes que comparto. Me tienes que dedicar, Luis, al menos 3 horas. Sabes que comparto profesión contigo, aunque no practique. Diego, porque sabes muy bien que cuando tienes 52 circunscripciones... Claro, evidentemente, tienes que hacer 30.000 entrevistas, como poco. Ya te demostraré que no. Sí. Y la prueba es que, bueno, lo que pasa es que no quiero es un debate técnico, pero estarás conmigo en que es temerario asignar escaños con una encuesta de 1000. Para nada. Vale. Lo que no puedo decirte es qué va a pasar en el último escaño de Madrid o en el de Córdoba. Claro, ese es el problema. Pero es que, perdona, es que la estadística es precisamente la ciencia de los grandes números. Y cuando tú tienes o dos sistemas, o el sueco que es súper fácil porque es totalmente proporcional, o te vas... La dificultad es, por ejemplo, en Andalucía, que son solo 8, porque tirar 8 triples te puedes equivocar, pero cuando tú tiras 52 te puedes equivocar en los últimos. Bueno, pero es que es pura matemática. No vamos a... Vale, vamos, pero no entremos en el terreno técnico del asunto. Los sociólogos hablamos con nuestras encuestas. Nunca dimos ni tercero ni cuarto a Pedro Sánchez. Bueno, ni a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista, no estaba Pedro Sánchez. No, vosotros quizá no recuerdo, pero hay muchas encuestas que daban incluso cuarto. Las había de otros medios, pero bien. En esta legislatura presente no era Pedro Sánchez, pero siendo Pedro Sánchez y no siéndolo, nunca dimos al Partido Socialista tercera fuerza. Éramos los que más fuerte le dimos. Los primeros en ABC que dimos en el cambio de gobierno al Partido Socialista en 29 puntos. O sea que, y también, eso nunca lo he dicho, pero lo mismo que en la época de la oposición, había muchísimos periodistas que decían Pedro Sánchez nunca llegará al gobierno.
Y yo decía, pues no sé por qué no puede llegar al gobierno. O sea, reúne todas las condiciones para poder llegar al gobierno. Todas es tu intención de voto. Vamos, ha llegado al gobierno, como todo el mundo sabe, por una moción de censura. La intención de voto no daba los números en absoluto. Y lo que te digo es que ahora dan los números. Entonces, plantear los como números, una decadencia casi desastrosa, Luis, lo que es una pérdida de 1,7 o 1,8 puntos. Luis. Y además te digo, no digo que tú estés planteando como una decadencia brutal, porque estás siendo muy moderado en tu juicio, pero que a mí me parece que un partido que estaba olvidado pues por estas cosas del azar político y de la audacia, yo creo que los votos, yo diría que 50% de audacia y 50% hay que tener en cuenta una cosa, que venimos de una encuesta del CIS. Claro. Es decir, una encuesta del CIS en el que subió en globo al presidente del gobierno y al propio gobierno, disparando unas expectativas que parecía que le había encargado la encuesta a Pedro Duque, el astronauta. Por tanto, vamos a ver, el tema de las encuestas, con todos los respetos al amigo y al estudio, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, que son muy pronto para sacar conclusiones en una dirección u otra. Es muy pronto. Es muy pronto. Yo creo que tenemos que esperar a que se solidifiquen más las situaciones. Yo creo que el Partido Socialista, por lo general, y está en su lógica, está dando una sensación de fortaleza que no se corresponde con la realidad. El Partido Socialista Electoral da una apariencia, no le garantiza un éxito en las elecciones. Si tuviera eso garantizado, Pedro Sánchez iba de cabeza junto a Susana Díaz a convocar conjuntamente y para consolidar esa posición. Por tanto, ahora mismo todo está muy en el aire por dos circunstancias. Uno, lo que ocurre en Cataluña y qué forma se traduce en la repercusión de cada partido, y la propia situación económica, que ya está pasando factura al respecto. Por tanto, yo creo que... Sí, quiero añadir, obviamente, la pregunta que creo que nos faltaba, que es de qué es lo que pasa en la batalla entre PP y Ciudadanos. Bueno, tú has reflejado tus resultados en la encuesta y tus percepciones. ¿Hacia dónde va esa batalla por el voto de la derecha? La novedad que tenemos ahora mismo, de los últimos años ya, no es de ahora mismo de este barómetro, es la gran volatilidad de voto que hay permanentemente dentro de los bloques. O sea, ahora mismo vemos mucho votante de Ciudadanos que vuelve a PP y votante del PP que está pasando a Ciudadanos. Y como esta mañana decía en COPE, hay que tener en cuenta que la suma que mejor suma sería un Ciudadanos fuerte con un PSOE fuerte. Porque Ciudadanos, sobre todo, de quien bebe es del Partido Popular, no bebe del Partido Socialista. Por lo tanto, que es un poco el esquema ahora mismo de Andalucía. Es decir, trasladar el esquema de Andalucía al conjunto de España. No sé si me estás entendiendo. Todos los votos que pasen del Partido Popular a Ciudadanos no den por hecho que entonces tiene más posibilidades de sumar, porque además en la encuesta de esta vez vemos que Vox entra, pero con 1,5 punto, 300.000 votos, escaño. Solo consigue un escaño, cuando el PNV con 1,1 consigue 6. Sí, claro. Porque el sistema electoral español perjudica muchísimo, castiga muchísimo la fragmentación de votos. Sí, pero Narciso Michavila, venga, tenemos que dejarlo aquí, perdón. Una cosa simplemente. 10 segundos. Con respecto a lo que acaba de decir Narciso, se lo recordaba esta mañana con Carlos Herrera, la prueba del Nobel la vamos a tener muy pronto, que son las elecciones andaluzas. Ahí se va a dirimir realmente lo que hace Ciudadanos, si se va con el PSOE y respalda lo que ha hecho hasta ahora o busca la mayoría alternativa. Si dan los números, ¿no? Si los números dan para que... si dan, claro, si no dan... puedan gobernar Andalucía. Ya veremos. Gracias, Narciso Michavila. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Luis, me des un par de horas para demostrar que no pueden calcular escaños en 52 Encantadísimo. Dais ahora después del programa, un ratito. Vamos a ver, Susana Ollero, ¿qué ha dicho la ministra de Defensa hoy en el Senado? Ha comparecido. Hay mucha preocupación entre los trabajadores de Navantia en San Fernando por las corbetas, 5 corbetas encargadas por Arabia Saudí. Corbetas que podrían estar en el aire, imagínense el contrato, lo que supone en términos económicos, porque desde el Ministerio de Defensa la ministra sugirió en su momento la posibilidad de que no se le vendiera a Arabia Saudí unas 400 bombas de precisión que, según la ministra, podrían ser empleadas en bombardear el Yemen. Bueno, se le ha preguntado ya a la ministra, lógicamente, por ese particular, porque Arabia Saudí ya ha advertido que a lo mejor no habría corbetas si no hay bombas previamente. Y tampoco está precisado, ha aclarado si realmente ese contrato se va a mantener y se va a materializar, la venta de las bombas incluidas. Cuéntanos, Susana.
Pues sí, Antonio, vamos a recapitular todos esos datos, porque las relaciones entre España y Arabia Saudí no pasan por su mejor momento. ¿Qué es lo que está en juego? Vamos a ver en concreto. Bueno, pues nuestro país podría perder el contrato con el país árabe para construir, como muy bien decías, 5 corbetas en los astilleros de Cádiz. Bueno, pues ¿cuánto dinero podría perder España? Vamos a verlo. En total podríamos perder, por esa pérdida de contrato, 1.800 millones de euros. Aquí los tenemos. ¿Y cuántos puestos de trabajo estarían en peligro en esos astilleros de Cádiz, en San Fernando? Pues en total 6.000 millones de puestos de trabajo. Bueno, pues es el mayor contrato de exportación de la historia del astillero, para que se hagan una idea. Pero vamos a buscar el porqué. ¿Por qué Riad? ¿Por qué Arabia Saudí podría tomar esta decisión? Bueno, pues la causa hay que buscarla la semana pasada, cuando el Ministerio de Defensa había paralizado la venta de 400 bombas. Aquí las tenemos, esa es la bomba en concreto, y que les habría costado a Arabia Saudí 9,2 millones de euros. Bueno, pues Defensa no lo ha confirmado al 100%, si está o no está estudiando ese contrato, parece ser. Bueno, pero lo que sí podría ser, las bombas de precisión láser iban a ser utilizadas para bombardear Yemen. Y esa sería la causa por la que Defensa estaría pensando en suspender ese contrato firmado. Este es el momento entre esos dos países en el verano de 2015, ante la mirada de Mariano Rajoy, era entonces presidente del gobierno. Bueno, una decisión que ha tomado el gobierno in extremis. ¿Por qué? Porque el material, las 400 bombas, ya estarían en la base militar de Aragón a la espera de que Arabia Saudí cogiera. Y aún hay más. Además, España tendría que devolver esos 9,2 millones de euros que ya habría pagado Arabia Saudí. Bueno, pues esta misma tarde la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones sobre todo esto. Ha asegurado que el Gobierno no va a dejar en la estacada a los trabajadores de Navantia. Escuchen. Este Gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya ni en Navantia ni en ningún sitio. Las relaciones comerciales con Arabia Saudí, entre España y Arabia Saudí comercialmente, han siempre sido fuertes y sólidas. Bueno, sin embargo, no ha aclarado. Carmen, yo lo comentaba y vosotros me parece tarde en la aquí en el programa de COPE esta tarde, ¿no? Sí. Que no ha aclarado la ministra si va a respetar o no el contrato de esas 400 bombas, porque sería la condición sine qua non para que Arabia Saudí aceptara las corbetas. Si no, diría, métanse ustedes las corbetas por donde les quepa, con perdón. Es increíble que todavía no el Gobierno se niegue a aclararlo, y también hago autocrítica a la incapacidad que tenemos los periodistas para que de verdad lo digan, ¿no? Pero yo creo que es una rectificación en toda regla. Ya la hizo el viernes la ministra portavoz en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, y yo creo que la comparecencia de hoy de la ministra Robles también es una rectificación, porque el Ministerio sí que confirmó esa información de la cadena SER de que se paralizaba la venta de bombas, y ahora lo que dicen es que está en estudio, que ya se verá, que hay una comisión ministerial, hubo una crisis diplomática muy importante que obligó al ministro Borrell a una intensa actividad diplomática, y ahora resulta que está todo solucionado y todo parado y está en estudio y se va a ver con el gobierno saudí en una comisión. En fin, yo creo que es una rectificación, lo que pasa es que no lo dicen con claridad, y a lo mejor también los medios no lo decimos con esa claridad. Hay una cosa que sí dice la ministra, de todas maneras, es verdad que no da más información, pero precisamente por una de las cosas que dice la ministra, y es esto se está, creo que ha dicho, incluso sacándose de quicio. Es decir, ha dicho, que son maledicencias. Esa es otra cosa, lo que ha hecho Margarita Robles. He tratado de buscar alguna declaración oficial, algún punto que procediera, no de los sindicatos, que tienen todo el derecho a estar preocupados, todo el derecho a presionar y todo el derecho a vigilar por el pan de sus hijos. Lo digo con total sinceridad. Incluso preventivamente, digamos. Pero no ha habido ninguna señal del gobierno de Arabia Saudita. Hombre, habrá... Hay una, te la digo yo, que se ha reactivado el viaje que iban a hacer una delegación de la Bahía de Cádiz y de Navantia a Arabia, y que se había cancelado y ahora se ha reanudado. Esa es la señal explícita de que vamos a rescindir un contrato. Primero. Sí, segundo, sí lo había. Te lo digo, Luis, porque yo ya lo sé, pero yo he hablado con fuentes del gobierno que te lo reconocían cuando lo publicamos en el Independiente el viernes. Es así, matizo, ¿no? Pero segundo, para que quede bien claro, lo que el gobierno está rechazando es vender 400 bombas de precisión que, según todos los datos, podrían ser utilizadas en Yemen,
haciendo valer un acuerdo de Naciones Unidas que no implica solamente a España, implica a todos los países que prohíben la venta y la compra, por supuesto, de armas que pueden ser utilizadas contra civiles. Y que según lo digo porque mucha gente Dolores dice, no, de pero Cospedal las dice corbetas que no son ya material en militar. el contrato había una cláusula Sí, cierto, que lo prohibía. Correcto. O sea que encima hay antecedentes con el anterior gobierno no vendía las bombas para que la usaran contra la población civil en Yemen. Eso estaba incluido en una de las cláusulas del contrato. Ese es el argumento que se dio por parte del Ministerio de Defensa cuando anunciaron a bombo y platillo yo es que creo que se cancelaba este contrato sin prever las consecuencias y sin compartirlo, valorarlo con otros departamentos del gobierno como Comercio, como Exteriores. Comercio Exterior es responsable, de hecho. Fue una decisión unilateral que no se compartió y que ha tenido sus consecuencias. No, vamos a ver, es que cuando un gobierno vive en la propaganda... Vamos a ver, cuando un gobierno... Cuando un gobierno vive en la propaganda, intenta apuntarse todos los tantos de uno y otro. Y a veces, cuando intentas apuntarte en una dirección, dejas al descubierto otros asuntos, y es lo que ha ocurrido con este tema. Alegremente se anuncia que no se van a vender para no se bombardee Yemen, y de pronto descubrimos que es una parte del negocio del que vive un sector importante de la industria naval española. Entonces nos damos cuenta de eso, lógicamente tiene unas consecuencias y se intenta apagar un fuego. Lógicamente las explicaciones que ha dado la ministra es una reconsideración, pero vamos a hacer que no se note para que esto se haga. No es la primera vez que un gobierno socialista recientemente ha vivido una crisis de este tipo. Zapatero vivió dos. Una, recordáis, cuando le preguntaron, cuando se le vendieron armas a Israel, y se dijo que le pidieron explicación a la oposición porque podían ser utilizados contra los palestinos. Y lógicamente el presidente Zapatero, como quería quedar bien con unos y con otros, dijo no, nos hemos asegurado que esto no se va a usar contra los palestinos. No sé cómo él iba a averiguar esa circunstancia. Hubo otro episodio que también fue en razón de un conflicto internacional. Recordáis las corbetas que se le vendió en su momento a Hugo Chávez, sin informar a Estados Unidos que era una tecnología de Estados Unidos y había que avisárselas previamente. Estados Unidos prohibió eso y la respuesta de Hugo Chávez fue no, con estos cañoncitos no van a ser disparados, fue la expresión que se dio, y obligó al ministro Bono, recordaréis, a un viaje de urgencia a Caracas para intentar resolver este contencioso. Es que estamos siempre en lo mismo. Cuando se intenta soplar y solver a la misma vez, ¿qué caes en estas situaciones? Y lógicamente tienes unas contradicciones que no solamente afectan al Partido Socialista, es que afecta al propio Podemos, en que Podemos defiende una postura y el alcalde de Cádiz justo defiende la contraria. ¿Por qué? Porque se debe a sus votantes, lo mismo que Susana Díaz ha sido la primera que ha levantado la voz de protesta contra el propio gobierno. Yo sí entiendo y comparto también el fondo moral del debate en el que se ha encontrado el gobierno. Y el fondo moral es: ¿se puede vender determinado tipo de armas a las dictaduras? Ese debate yo lo comparto, y la preocupación del gobierno. Lo que plantea esa preocupación, aparte del acuerdo internacional que tú decías, Luis. Ahora bien, a partir de ahí, que probablemente podemos compartir todos o la inmensa mayoría de los españoles, luego está la política internacional realista, la que ocurre todos los días. Eso, la realpolitik, la que practican absolutamente el 100% de los países del mundo, desgraciadamente. Y la que practican todas las democracias del mundo es diplomacia por un lado y luego relaciones comerciales. Lamentablemente. Hay matices para eso, hay muchos matices. ¿Qué matiz para eso? en este caso? El gobierno de Zapatero, que mencionaba Paco hace un momento, hizo un trabajo definitivo para terminar con bombas de racimo, por ejemplo. Y punto, pelota. Se entendió que esas bombas eran indignas, digamos, de la condición humana. Pues a mí me parece que vamos a darle una oportunidad a la ministra, bueno, al menos yo quisiera dársela, para ver cómo deshace esas contradicciones que efectivamente produce la política internacional. Por un lado, no debes vender armas que pueden ser utilizadas de manera miserable y ruin contra la población civil, pero por otro lado, efectivamente, tienes un sector, el sector naval, militar, del que dependen miles de familias. Pues oye, ojalá, hoy desde luego no lo ha aclarado, pero ojalá en los próximos días lo aclare. Pero es que, si eso es así,
Pues claro, tampoco se pueden tomar las decisiones en 24 horas. Lo que explicaban desde el gobierno que había sentado mal al gobierno de Arabia era que entendían que el gobierno de España estaba cuestionando su actuación al nivel internacional y acusando. Lo entendían como una injerencia. No es un tema solo económico, sino que ellos entendían que era una interferencia en su política internacional. Una desconfianza con un régimen y con un país que es aliado y con el que tenemos negocios de todo tipo. Y sembrar la desconfianza con un socio en esas condiciones... Bueno, eso sí, la ministra ha insistido en aclarar que son unos aliados fiables. Y la otra ministra es la ministra de Sanidad, que ha entrado hoy también en una situación de vulnerabilidad, si se me permite la expresión, después de que el diario.es, este periódico, publicara que también tiene un máster en esa ya tristemente célebre Universidad Rey Juan Carlos, por lo que ha pasado, no por la propia universidad, que yo creo que es fantástica. Tú eres profesora de esa universidad, ¿no? Pero bueno, yo también. Todo esto le afecta. ¿Tú también, Luis? Sí, bueno, de másters de... Pero bueno, que esto no afecta tanto a la universidad como... Es la única universidad investigada, Antonio, en España. Por eso digo que es tristemente célebre por esta circunstancia que probablemente le afecta de manera negativa e injustamente. Porque todo esto parte de un instituto de derecho público que monta un señor que se convierte en un chiringuito. Y en este chiringuito este señor pues reparte los máster en función de sus afectos y sobre todo de sacar dinero. Yo la impresión que tengo, la misma credibilidad que le di... Exactamente, darle prestigio. La misma, credibilidad que le dimos en su día a Cristina Cifuentes, al propio Pablo Casado, se la doy también a la ministra en ese sentido. Yo creo que han hecho todos lo que este instituto y sus profesores han querido que hicieran. Y punto, y le han autorizado. Que quiere hacerlo online, pues lo haces online, a distancia. Que no quieres presentar, no te preocupes, ya me mandas un papelito y te arreglo aquí. Pero es que es verdad. Pero en fin, vamos a conocer los datos y de lo que ha publicado hoy el diario.es, sobre todo las irregularidades que convergen en ese máster de la ministra de Sanidad, las explicaciones que ha dado ella y que de luego al periódico en cuestión no le convencen porque dice que tiene conversaciones grabadas con la ministra hace una semana que se contradice con todo lo que hoy ha contado ella. A ver, cuéntanos, Irene Sanz. Sí, buenas noches, Antonio. Pues como decíais, primero fue Cifuentes, luego Casado y ahora Carmen Montón. Según el diario.es, la ministra de Sanidad realizó un máster plagado de irregularidades. Y de nuevo en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver qué razones da el periódico. La primera, publica que pagó una matrícula 3 meses después de la fecha límite. Recordemos que se matriculó en el máster de Estudios Interdisciplinares de Género. Segunda razón, la ministra empezó el curso 4 meses más tarde de lo que debería y por eso, siempre según lo que publica el diario.es, no asistió a 6 de las 12 asignaturas. Pero atención a las notas en esas materias. 3 sobresalientes, 1 notable y 2 aprobados. Y la tercera razón, la ministra dice que cursó el máster a distancia y que acudió a todas las clases que pudo, incluso estando embarazada. Pero niega convalidaciones, algo que contrasta con lo que publica el diario.es. Una de sus profesoras no la recuerda en clase y le dijo al diario.es que es porque convalidó su asignatura. Bien, pues hoy la ministra de Sánchez ha rebatido todas estas afirmaciones en rueda de prensa. No todos somos iguales, que no he cometido ninguna irregularidad. Y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Estoy aquí, por tanto, siento el respaldo del presidente. Bueno, ya lo han oído, tiene el respaldo de Pedro Sánchez, el presidente, y Moncloa cree que ha dado explicaciones claras, amplias y transparentes. Antonio. Bueno, pues le ha sobrado, en mi opinión, eso de no todos somos iguales. Al final, en este caso convergen lagunas, sospechas, dudas similares, muy parecidas a las que hemos comentado ya en el caso de Cifuentes o en el caso de Casado. O sea que, pues yo igual... A ver, vuestra opinión. Yo fui con Pablo Casado y con Cristina Cifuentes exactamente igual, incluso más todavía lo soy con la ministra. A mí me parece lamentable. No vale decir, no, es que como en realidad a mí me dijeron que si no iba, esto es como si uno, no sé, una autoridad entra en el avión y la señora o el señor de Iberia le dice, no, pero pase usted a primera. Pues, oiga, mire usted, no paso a primera, me quedo en turista porque he pagado turista y porque el resto de la gente, si no paga, va en turista. Punto pelota.
por una cuestión de justicia, y ya está. Entonces, admitir que empecemos bueno, da igual, un chiringuito, no, un chiringuito en el que había decenas de estudiantes, en este caso una veintena de estudiantes, casi todas mujeres, que estaban haciendo sus estudios de manera presencial, porque la única manera de hacer ese máster era de manera presencial, está clarísimo. 1, 2, yendo a clase, entregando sus trabajos. Los que somos profesores universitarios sabemos que eso es así, se pasa lista, en muchos casos se pasa lista, dime Edurne si me equivoco, incluso 2 veces, 3 veces durante la sesión. Me parece de sinvergüenzas admitir que eso se haga desde una universidad pública. Pero fíjate, yo ahí, Luis, de la universidad, responsabilizo fundamentalmente al que dirige ese máster, bueno, al responsable de ese instituto que permite... El instituto desapareció, ¿no? Por supuesto. Porque yo, fíjate, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de la propia ministra y del propio Pablo Casado y de Cristina Cifuentes. A mí me dicen que puedo hacer ese máster no presencialmente, pero siendo diputado... Pues dicen, bueno, pues lo hago y ya está. No puedes apuntar eso. Déjame que vaya a la publicidad, que me están pidiendo que vayamos ya ahora mismo, y os pido vuestra opinión también a vosotros. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora mismo, no se lo pierdan. Estamos hablando del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Dicen los periódicos, les avanzo, en estas portadas. El Mundo, periódico que dirige Paco Rosell, que esta noche nos acompaña. En portada dice, el máster de Montón salpica al gobierno. Ahí lo ven ustedes. La ministra admite que apenas iba a clase y que no defendió su trabajo. ABC sobre este asunto dice que Montón defiende su máster y ataca. No somos todos iguales, ha dicho. La ministra de Sanidad se niega a dimitir y asegura que tiene el apoyo de Pedro Sánchez. La Razón también lleva portada del asunto, niega irregularidades en su máster. Carmen Montón descarta dimitir, me respalda el presidente. Preocupación por el desgaste en el gobierno y en Ferraz, también añade La Razón. La Vanguardia, la ministra Montón defiende su máster. Yo sí lo hice, es una frase que destacan de ella. La titular de Sanidad asegura que tiene el apoyo de la Moncloa. Y sobre este asunto El País dice en su editorial, perdón, en su portada, tibio respaldo del gobierno a Carmen Montón ante la polémica por su máster. Tibio respaldo. Se incorpora a la mesa porque acaba de apagar la linterna en la COPE. Ángel Expósito, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, ¿qué te sugiere esto que estamos comentando sobre la ministra de Sanidad? Sí, sí. Alguien me decía hoy en la tertulia que las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y en esto del máster deberíamos estar entrenados. Yo creo que hay únicamente 2 posibilidades. O esta señora aguanta en el cargo, por lo que indirectamente está salvando ante la opinión pública a Pablo Casado, lo que es la vida, o esta señora, como empieza a vislumbrarse, dimite no sé cuándo, y por lo tanto a Pablo Casado le deja en un brete en sentido contrario, ¿no? Bueno, la situación es compleja, yo no me sé los entresijos, pero ante la opinión pública me parece que tiene muy... ¿O te llama la atención el titular del País, tibio respaldo del gobierno? Sí, porque no sé dónde ha visto el tibio, no ha habido ningún respaldo. Por eso, Carmen, creo que lo comentaba esta tarde. Inexistente, absolutamente. En lo que ella misma ha dicho, el hecho de estar aquí apoya, pero en realidad luego... No, correcto, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, no ha habido ningún apoyo. El problema es que el gobierno... El PSOE está reclamando la dimisión al gobierno de la ministra porque... Un segundo, Eduardo. Sí, esta es información que porque muy interesante. la palabra que ellos usan es que mantenerla en el gobierno es indultar a Pablo Casado. Sí, claro. El problema para el gobierno y para el Partido Socialista es que tuvo una actitud tan durísima, primero con Cifuentes, pero después con Pablo Casado. Además, con un Pablo Casado que había mostrado los papeles, que había mostrado un sinfín de pruebas y a pesar de todo, daba lo mismo lo que dijera el PSOE y el Gobierno dijeron no, tiene que dimitir y se tiene que ir a casa. Tanto es así que la cosa llegó hasta la locura de que una juez lo ha mandado al Supremo con el argumento, y no exagero, básicamente no, como aquí hay cosas raras, yo no tengo ninguna prueba, pero investíguese, aunque yo no tengo nada contra no he encontrado nada, pero investíguenlo, que este máster parece raro. Según esa juez, Carmen Montón, según el argumento de la juez, debería ya estar inmediatamente investigada por el Supremo. Estoy resumiendo cómo estaba el ambiente sobre esta cuestión. En ese ambiente, claro, ahora el Partido Socialista, ¿qué va a decir? El Partido Socialista, el gobierno, si no es... Se lo está pidiendo al gobierno. La ministra ha dicho una cosa y que tiene toda la razón.
Dice, no todos somos iguales. Efectivamente, es una constatación, un hecho. Pero sus explicaciones suenan muy iguales a lo que dijeron Cristina Cifuentes y lo que dijo el propio Pablo Casado. Por tanto, su situación y su circunstancia es muy complicada de manejar dentro del propio Partido Socialista. Todos sabemos cómo funciona esto, es decir, el escándalo reside fundamentalmente en la universidad, pero ellos han sido cooperantes necesarios de esa corrupción que se ha producido en la universidad. El Instituto de Marras y otros que proliferan en otras facultades o universidades son unos chiringuitos de poder. Unos chiringuitos de poder por los cuales te dan unos determinados ingresos, te dan una notoriedad y unas posibilidades de relaciones e influencias muy importantes. Entonces se utilizan, digamos, como mascarón de proa a determinadas personalidades de la vida política, diciendo este máster está fulanito, zutanito. A cambio, esas personalidades entran en el juego y consiguen unos máster que al final, visto la estafa que suponen y lo que al final ni asisten ni entregan los trabajos, etcétera, etcétera, pues no sirven absolutamente para nada y devalúan la propia universidad. En esa circunstancia, para el Partido Socialista va a ser muy complicado manejar esto. Es verdad que hace una operación en el momento que se forzara la dimisión de la ministra de Sanidad, si se produce el caso, colocaría en una situación muy delicada a Pablo Casado, que eso es lo que se va buscando. Es verdad el tema de Pablo Casado está ya en el Supremo. Sí. Entonces ahí... Pero la crítica política, cuando la hagan le van a decir igual que su ministra, igual que su ministra. El problema de Pablo Casado que puede ocurrir es que en un momento determinado el Tribunal Supremo diga que el asunto, por razones de tiempo, y es verdad, ha prescrito. Y esa es una mala absolución. Una mala solución. Por tanto, de todas formas, hay digamos, es una complicación que tiene que manejar ahora el Gobierno, y el Gobierno, que es un comité electoral, no le importará deshacerse de la ministra de Sanidad como en su momento el ministro de Cultura. Yo creo igual, Carmen, yo creo que la ministra tiene una situación muy complicada y que están valorando dejarla caer, aunque no ha sido tan rápido como el caso de Maxine Huerta, que esto puede llevar 2 o 3 días. Y otro elemento en ese sentido es que hoy había convocada una reunión en Ferraz del comité electoral, y que se suspendió anoche sin explicaciones, la suspendió José Luis Ábalos, que es además el protector y el valedor de esta ministra, que hay 2 ministros valencianos en este gobierno y además son los más orgánicos, los más del PSOE, porque el resto no vienen de la dirección del partido de la Ejecutiva. Así que todo parece que va encajando y no sé yo si esta Habrá que ver la lista de políticos que hicieron ese máster. Podemos llevarnos a una sorpresa. Me parece que hay unos cuantos. Y el resto de... Bueno, vamos a ver. Ángel, ¿a qué conclusión habéis llegado en la linterna sobre el abandono de la política de Soraya Sáenz de Santamaría? Bueno, estaba más o menos cantado, ¿no? Desde la ausencia del otro día y, si me apuras, hasta desde el resultado de las primarias. Yo creo que, vamos, en lo personal y como ciudadano, me parece que era una persona, le votes o no, tremendamente valiosa. Hay personajes que en la política, insisto, les votes o no, estén en el gobierno o estén en la oposición, son primeras filas. Y ella demostró que lo fue. Yo recuerdo, y seguro como cronistas parlamentarios todos, los debates parlamentarios entre ella y María Teresa Fernández de la Vega son para recordarlos y para leerlos en los manuales de política. Buenos debates periodísticos. Eran de un nivel intelectual, jurídico y político espectacular, ¿no? Yo, sinceramente, lo siento. Dicho lo cual, haría bien el PP en darse prisa, en cerrar las heridas, en redefinir del todo y en arrancar, porque si no va a ser verdad lo del 2030 que dijo Pedro Sánchez este fin de semana. O sea, más le vale darse prisa en remodelar todo, porque creo que las primarias fueron especialmente sangrientas y crueles. Mirad cómo enfocan y valoran la salida de la política, el abandono de la política definitivamente de Soraya Sáenz de Santamaría. Dice ABC, que lo ocupa toda su portada: Soraya deja vía libre a Casado, abandona la política, no ejercerá de abogado del Estado, tampoco ficha por la empresa privada y deja la puerta abierta a volver. O sea, de momento se va a casa, a descansar, es lo que dice ABC en esta información. No, ha dejado en la despedida, que no ha sido con micrófonos, ha sido una nota pública, una carta abierta. En la despedida, creo que en el penúltimo párrafo dice algo así como: agradezco mucho a los militantes, especialmente a los que gané las primarias, a los que me apoyaron mayoritariamente, previo al Congreso, donde efectivamente los compromisarios votaron otra cosa. Si deja ahí un pellizco de estos... Bueno, yo creo que es me voy, pero no me echan. La gente me quería, ¿no? Sí, seguramente. El Mundo interpreta así. Lo habéis llevado a portada, Paco.
Santamaría se va y deja a Casado sin excusa para relanzar el PP. La ex vicepresidenta abandona la política tras una profunda reflexión y deja vía libre al líder popular para cerrar las heridas de las primarias, lo que tú venías a decir antes. Sí, es que yo no he hablado con Paco antes, ¿eh? El titular del Mundo. Realmente se queda sin excusas porque es urgente el relanzamiento del Partido Popular, precisamente para no cumplir que hay la profecía que hay ha hecho. catalanas, hay generales. No, es que ya pueden correr, ¿eh? El País comenta también el asunto en portada, lógicamente, con foto de la vicepresidenta, ex vicepresidenta, que por cierto, yo la foto, ¿dónde está? ¿En el coche? En el coche, sí puede ser el coche, sí, sí. Solo reflejo del coche, del cristal. Dice, Santamaría deja la vida política. Es lo que el País destaca. La Razón lleva también la portada del asunto. Dice, Santamaría deja la política y entierra el marianismo. Emprender otra etapa. Su relación con Casado estaba rota y en el PP de Madrid recelaban de que fuera candidata. Bueno, ya nos ha dicho Teodoro García, le hemos preguntado si se había valorado la posibilidad ella no iba a ser candidata. de que le hubieran ofrecido la posibilidad de que fuera candidata en Madrid. Si la hubieran ofrecido, que creo que no, pero ella tampoco tenía ninguna aspiración de entrar en ese juego. Y La Vanguardia también comenta el tema y dice que Santamaría deja la política al no encajar en el PP de Casado. El nuevo líder solo le ofrecía estar en la Ejecutiva y presidir una comisión del Congreso. Bueno, hay otros asuntos de portada. Por ejemplo, La Vanguardia, y ahora enseguida conectamos con Marco Chiasa, con Barcelona, habla de la diada. Estamos hablando de la diada de mañana. Otra diada multitudinaria protestará por los presos, dice la Vanguardia. Torra llama a resistir y a hacer la República en un acto sin ciudadanos, sin el PSC y sin el PP. Supremo y Fiscalía aseguran que no se dejarán influir. Bueno, pues la tabarra separatista, Ángel, ya ves que la vamos a tener mañana bastante presente, ¿no? En fin, quiero ser educado, correcto y no pasarme en los descalificativos, pero lo de esta noche con las antorchas y con las velas y tal, me recuerda a las imágenes más tétricas de la historia reciente del siglo XX en Europa y no quiero buscar ningún símil porque me parece que ellos solos con la posturita y con la foto se definen. Querido Ángel, bueno, Ángel, es una realidad que hemos vivido. Que sí, efectivamente. Tienes razón, es una comparación. Despido a Ángel Expósito, mañana lo tendremos de nuevo aquí cuando cierre o apague su linterna. Me despides de aquí. Te despido de aquí, claro. Pues me quedo aquí. Se marcha porque mañana lo vamos a recibir después. Cuando a las 11:30 tú apagas la linterna y te subes aquí al plató del Cascabel y estamos encantados. Encantado. Gracias, Ángel. Pronóstico del tiempo para las próximas horas y conectamos con Barcelona. A ver qué nos cuenta Marco Chiasa sobre lo de mañana. Venga, hasta ahora mismo, no se vayan. Bueno, la situación de Cataluña. La cuestión catalana ha estado muy presente hoy en la apertura del año judicial, como después les comentaré o repasaré en función de las portadas de los periódicos. Mañana es la diada y ante esa cita Marco Chiasa desde Barcelona nos va a contar cómo están las cosas, cómo se está preparando esto. Buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Antonio, desde la Plaza San Jaume, donde hace una hora más o menos ha acabado la marcha por la libertad encabezada por Quim Torra. La mayoría de los independentistas que estaban aquí congregados se darán cita también mañana a partir de las 17:14, la manifestación que ha convocado la ANC bajo el lema Hagamos la República Catalana. La ANC ha confirmado esta tarde que la cifra de inscritos no llega al 500.000, aún así intentarán llenar buena parte de la avenida Diagonal de Barcelona. En la manifestación de hoy hemos escuchado gritos de apoyo a Trapero y es que, Antonio, hay indignación en el independentismo ante la decisión de la Fiscalía de estudiar la posibilidad de ampliar también el delito de rebelión contra el exmayor de los Mossos, que en su momento fue acusado únicamente de pertenecer a organización criminal y también de sedición. Muy bien, gracias, Marco. Mañana estaremos pendientes y estaremos en contacto contigo a lo largo del día. Decía que esto está muy presente en las portadas El Mundo. Habéis destacado precisamente, Paco Rosell, foto del rey saludando a Llarena, al juez Llarena. Y el titular es una frase, lógicamente, del presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes: cuando la Constitución es golpeada, ha de defenderse, sin complejos. El presidente del Supremo hace una encendida defensa de la reacción del Poder Judicial ante el 1 de octubre, de ese referéndum ilegal, y apoyará sin vacilaciones a los jueces atacados. Significativa esta foto, que también la lleva a su portada La Razón: respaldo del rey y de la cúpula judicial a Pablo Llarena, al juez del Tribunal Supremo. Sobre este asunto también dice El País: el Poder Judicial muestra firmeza contra el procés separatista. Antes de la diada, Torra asegura en un discurso que hará efectiva la República Catalana por los presos y por los exiliados. Esto no cambia, desgraciadamente. Ellos se han instalado en el Sostenella, no en Mendalla, y lo único que quieren es república independentista o independiente y punto. Y no hay más
que hablar sobre el particular. Sí, pero bueno, yo creo que es importante el acto que hoy ha tenido lugar con el discurso del presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, es decir, cuando la Constitución es atacada, pues se defiende, y luego también la intervención me ha parecido digna de subrayar de la Fiscal General del Estado, que ha dicho que va a respetar la autonomía de los fiscales. Los fiscales siguen defendiendo cuál es el delito del golpe de Estado que se produjo el 1 de octubre. Pero muy importante, el escrito que se ha filtrado este fin de semana, no sé si El País, vosotros también habéis sacado algo, es muy interesante, porque los fiscales no dudan en acusarles de rebelión a todos los procesados, y además hablan de golpe de Estado, claramente. Y todo esto indica que si hay un gobierno que tenga tentaciones de intentar influir en un tratamiento más suave, más blando a los golpistas, pues se va a encontrar con el Poder Judicial enfrente, que es lo que hemos visto en este discurso del ESMES y en la actitud de la Fiscalía. Mañana hay previsto como un grito y una ola, etcétera, pero venimos viendo desde 2012 una diada que teóricamente, por cierto, debería ser la fiesta de todos los catalanes, que se convierte en un gran espectáculo, porque hay que reconocerlo, tiene una grandísima capacidad de movilización. Hay poca gente en España que sea capaz de movilizar, de sacar a la calle 500.000, 1 millón o 1,5 millones, según los cálculos de personas, ¿no? Pero lo cierto es que en los sondeos, desde hace una década, el número de independentistas no sube, hay una fractura clara, clarísima, contundente en la sociedad catalana. Yo no diría ni siquiera en dos grupos, independentistas o constitucionalistas, sino diría tres: independentistas, defensores a ultranza de la unidad de España, y un tercer ámbito de gente que lo que quiere es que cese ya esta locura, esta aventura que ya empieza, yo creo, a cansar a la sociedad catalana, por mucho grito y muy aparente que mañana produzcan. Bueno, pues mañana estaremos atentos a ver qué da de sí esta diada, que por cierto es una de las noticias del día, Susana Ollero, de las que seguiremos, por supuesto, todos los medios, y aquí el Cascabel también, y 13, lógicamente. Cuéntanos. Claro que sí, Antonio. Nuestra agenda de un martes 11 de septiembre ya pues nos traslada, como no podía ser de otra manera, hasta Cataluña con esa diada. Bueno, pero queremos destacar sobre todo una de esas celebraciones a lo largo del día, porque va a arrancar con una manifestación del independentismo bajo el lema "En los países catalanes, autodeterminación", y que va a discurrir por todo el centro de la ciudad de Barcelona. Además, en segundo lugar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presenta en esa primera sesión de control del nuevo curso político en el Senado. En ella, además, se va a estrenar el nuevo portavoz del Partido Popular, del PP, Ignacio Cosidó, con una pregunta, por cierto, sobre la situación en Cataluña. Y por último, en tercer lugar, la Asamblea de Trabajadores de Navantia, de ese astillero que está en San Fernando, en Cádiz, va a decidir si convoca o no una huelga general hasta que el Gobierno confirme por fin ese contrato para la construcción de las 5 corbetas encargadas por Arabia Saudí. Antonio. Gracias, Susana Ollero. ¿Cómo ha cerrado el barómetro Laura Gómez? Buenas noches de nuevo y dinos el resultado. De nuevo, buenas noches, Antonio. Pues malas noticias para Pedro Sánchez, porque nuestros espectadores le suspenden. En concreto, un 67,4 de ellos le han dado un suspenso al presidente en esta gestión de estos 100 primeros días de gobierno, frente a un 32,6% de ellos que le dan el aprobado, Antonio. Pues más o menos coincide con los datos de la encuesta de Narciso Michavila para GAZ3, más o menos estaba en esa proporción, ¿no? Un poco más duro. 6 de 4 le suspendían, ¿no? Perdón, 6 de 10, 6 de 10 era, ¿no? 6 de 10 por lo menos en economía, en pensiones y en inmigración. En fin, lo dejamos ahí. Gracias, Luis Arroyo, gracias, Carmen Torres, muy buenas noches también. Gracias a Edurne Uriarte y a Paco Rosell. Ha sido un placer. Muy buenas noches, Antonio. Hemos estrenado estudio, hemos estrenado temporada en este estudio, no así, pues ya habíamos hecho la semana pasada el programa, ¿no? Pero sí hemos empezado una nueva etapa en este estudio, nuevo estudio de 13 y del Cascabel, y esperamos que les haya satisfecho todo lo que aquí hemos comentado, contado y debatido. Gracias y nos vemos a las 10:30, ya saben, nuevo horario, mañana martes en 13. Buenas noches.